y suficiente Salvador y Señor. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para los atajos y a veces decimos, sí, pues sí, queremos que me salve Jesús, pero aparte para esto pues prestas tantito, y para esto pues esta virgencita, y para esto esta manera de hacer mis cosas. O sea, usamos a Jesús como un salvador más de los que ya tenemos en nuestra vida. O cuando decimos que sea tu único y suficiente Señor, eso significa amo, dueño, autoridad suprema. Dices, bueno, mi Señor, pero en estas cosas, en las cosas de la religión, pero en mi business no, ahí sí yo soy el Señor, ahí yo soy el que manda. En mi negocio acá medio turbio, o a escondidas, o en la área de esto, no, ahí nomás yo mando, ahí sí yo soy el Señor, no quiero que nadie se meta. Y el secreto de la vida cristiana, de una vida próspera cristiana, es o darle todo o no darle nada al Señor. Por eso Jesús decía que tibios no podemos entrar, no nos puede digerir el Señor, nos tiene que vomitar. Dice, yo te prefiero frío a tibio, porque frío llega un momento en que te cansas de estar frío y dices, ahora sí Señor, ahora sí me entrego mi vida, entrego mi vida, mi ser, y quiero aprenderme a sujetar y quiero aprender a vivir y a caminar conforme a la roca que es tu palabra. Todo esto que les estoy diciendo es porque ahí mismo al final de esa parábola dice en el verso 7 y 8, estábamos leyendo el 1, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús en los últimos tiempos, ¿hallará esa fe en sus seguidores, en los cristianos? Como que Cristo aquí profetiza de que en los últimos tiempos, así como se va a manifestar el mal, en la tibieza en la vida de los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, se va a manifestar en nuestra manera también de orar, que vamos a ser no constantes, no vamos a orar siempre, no nos vamos a ver en la necesidad de orar siempre, y muchos vamos a desmayar. Y Dios quiere decirnos de que sí se van a venir situaciones difíciles, o a veces acontecimientos que nos suceden de manera súbita, pero si ustedes recuerdan la parábola que les comentaba de Jesús cuando decía que Él era la roca, dice Jesús que con Cristo o sin Cristo va a haber tormentas en la vida. O sea, el hecho de ser cristiano no significa que no vas a pasar por diversas pruebas. Los vientos huracanados, las tormentas, las tempestades, el que a tu vida quieran llegar ríos con ímpetu y tumbarla, eso le va a pasar a todos los seres humanos, es parte de la vida. No puedo anunciarles un evangelio que diga, bueno, es que si eres cristiano ya no te va a pasar nada. Es que si estás en Cristo ya olvídate del sufrimiento. Es una mentira. Es un engaño. Para de sufrir, es un engaño. La diferencia es muy grande cuando estás en Cristo y pasas por diversas pruebas. Muy grande. Sucede que, y se los voy a ejemplificar con una de algo que le pasó a Jesús. Dice ahí en el verso 35, ahí en el mismo 18, dice en el verso 35 que dice, aconteció, estamos en Lucas, no se muevan de ahí, dice Jesús, bueno, dice la palabra, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia
Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aquí vemos un hombre ciego. No podía ver, no dice aquí que es ciego de nacimiento, tenía un tiempo ciego. Y no nada más estaba ciego, sino que como estaba ciego estaba relegado porque también estaba pobre. O sea, él tenía que estar buscando que le dieran de limosna, ¿sí?, para poder sobrevivir. Tan es así que su trabajo era estar siempre donde había mucha gente, porque Jericó y Jerusalén tiene una distancia como de aquí al 26. Esa es la distancia de aquí al 26. Se da cuenta que Jericó está en el 26 y aquí está Jerusalén. Entonces en ese camino había mucho tránsito de gente, gente que traía negocios, camellos, ropa de venta, gente que transitaba por ahí, y él siempre estaba ahí en ese camino, siempre esperando que alguien le ayudara. ¿Cuánto tiempo nosotros, gracias, estábamos como él en la oscuridad? Él tenía problemas para sobrevivir. No sabemos si vivía con una familia o si no tenía familia, o si vivía solo, si estaba casado. No sabemos sus problemas, pero era un hombre que tenía problemas y que aparte de eso vivía en oscuridad y tenía necesidades. Pero la diferencia que hubo en él fue su actitud. Fue una fe de lucha. Fue una fe que se esforzaba. Era una fe que no se avergonzaba de lo que él creía. Y cuando se refiere a Jesús como el hijo de David, le estaba diciendo, Jesús, Mesías. Él creía y le titulaba a Jesús como el Mesías. El hijo de David era aquel que iba a ser ungido por Dios, porque alguien iba a tener el reino por siempre. Y entonces los que reconocían a Jesús como el hijo de David le reconocían como el Mesías, el ungido de Dios. No sé si se acuerdan ustedes que Jesucristo nuestro Señor, cuando vino aquí a comenzar su vida pública, dice la palabra de Dios que él fue bautizado en el Jordán. Y entonces cuando estaba bautizándolo Juan el Bautista, dice que en forma, no dice que una paloma, pero como algo parecido a una paloma, algo bajó y era el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego dice ahí de que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto a tener pruebas. O sea, lo llevó lleno de Dios, lo llevó a enfrentarse a las fuerzas de Satanás, a Satanás mismo y sus huestes. Y fue tentado, porque dice la palabra que fue tentado en todo, fue probado en todo. Y luego dice de ahí que después de ahí, de que estaba 40 días en el desierto y que pasó esas tribulaciones, dice la palabra que lleno del Espíritu Santo empezó a ministrar en Galilea y por todas partes, se escuchaba su palabra. Y luego dice que una vez regresó a su casa, a Nazaret, y dice que cuando abrió la Biblia, ¿verdad?, que era el Antiguo Testamento, cayó sobre el profeta Isaías, que decía, he aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los que están enfermos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable al Señor. Dice, esta escritura, dijo Jesús, se ha cumplido el día de hoy. Él se pronunció usando la palabra de Dios como el ungido de Dios. O sea, el poder de Dios en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios Padre, a través de Jesús, sanarnos, perdonarnos, darnos libertad a los que estamos atorados en problemas, a los que estamos bajo opresión, sanarnos, quitarnos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. O sea, luchar a favor tuyo. Entonces cuando este cieguito que estaba en oscuridad, que estaba lejos de Dios, apartado de Dios, escuchó que era Jesús el Nazareno, él fue el que le gritó y dijo, Jesús, hijo de David, o sea, Jesús Mesías. Era una fe tremenda. Jesús iba caminando y muchos no creían en él, pero él, sin ver, la fe que le fue dada por Dios fue una fe fuerte, poderosa. Porque Jesús, Mesías, ten misericordia de mí. ¿Qué es la palabra misericordia? Favoréceme aún y cuando no lo merezco.